Hola, bienvenidos una vez más a su curso de química básica con el profe H. En esta ocasión trataremos un tema muy importante para la química, como es el tema de los estados de oxidación y formación de moléculas. Vamos a empezar esta temática hablando de algo que es llamativo cuando nosotros estamos en nuestro cotidiano y comenzamos a consumir sustancias que vienen en un complejo multivitamínico y de minerales. Encontramos en la parte de atrás esta que es la información nutricional. Cuando nosotros miramos esto que se ha escrito aquí, notamos que hay sustancias que de pronto causan cierta pregunta, cierta duda de cómo es posible de que estén allí. Por ejemplo, la mayor parte de las personas, cuando se le dice hierro, pues piensan en una varilla, en algo metálico, en algo que es duro, que es insoluble, al menos en poco tiempo. Pero, de todas maneras, él está incluido aquí en el complejo multivitamínico y de minerales. La pregunta es, cuando las personas consumen este tipo de productos, que son regularmente productos solubles, que se disuelven en leche o que se disuelven en jugo, ¿por qué ocurre que no sentimos que pasa por nuestra boca? ¿Por qué no sentimos que pasa por nuestra garganta esos trozos de hierro? Entonces es algo que tiene que ver con lo que hablaremos el día de hoy, con los estados de oxidación. Entonces, para poder saber al respecto, miremos cuál es la forma cotidiana de hierro que encontramos nosotros. Cuando nos hablan de hierro, regularmente lo asociamos a tornillos, a clavos, a varillas para construcción, a forjas para enrejados, cosas por ese estilo. Entonces eso es lo que la mayor parte de las personas tienen en la cabeza cuando se habla de hierro. Pero ¿qué pasa? Resulta que el hierro, esta es solamente una de sus presentaciones. Debido a eso, vamos a observar cómo es que esto contiene hierro sin que necesariamente sean estas varillas. Entonces, vamos a mirar que existe hierro soluble en agua, en leche, ¿sí? Que no es necesariamente este hierro que nosotros conocemos. Veamos cómo es esto. Cuando hablamos de hierro, entonces nosotros tenemos que decir que existen hierro de dos formas. Una, la que está en estado fundamental, es decir, donde el hierro está totalmente solo, y ahí es donde nosotros lo miramos con las características típicas que conocemos. Pero cuando el hierro se une a otras especies químicas, entonces él cambia su composición y se puede convertir en una especie que puede resultar ser soluble, y allí podemos utilizarlas de otra manera. Entonces aquí tenemos una forma de hierro en el cual tiene un compuesto de color negro. Acá tenemos otra forma de hierro, miren, con unas características distintas, en este caso de color rojo. Comencemos hablando por ese hierro que está absolutamente solo. Entonces, partamos de algo básico. Cuando hablemos de esa forma de hierro, en la que está solamente los átomos de hierro como constituyente, diremos entonces que es hierro en estado fundamental. También se le suele llamar hierro en estado elemental. Entonces, el hierro solo se dice que es hierro en estado fundamental o hierro en estado elemental. Ahora, cuando decimos que ese hierro está solo, entonces entendemos que no está enlazado con absolutamente nadie diferente. Entonces, allí diremos que ese hierro tendrá la totalidad de sus protones y tendrá la totalidad de sus electrones. Entonces, cuando buscamos al hierro en la tabla periódica, encontramos que ese hierro tiene un número atómico Z igual a 26. Por ende, tendrá 26 protones y tendrá 26 electrones. Cuando decimos que es hierro en estado fundamental, conservará sus 26 protones y sus 26 electrones. Entonces, cuando hacemos la operación de cargas positivas y de cargas negativas, esto será igual a 0. Entonces, este número que aparece aquí se le conoce con el número o estado de oxidación. Número de oxidación o estado de oxidación. ¿De dónde sale? De la cuenta de las cargas positivas y de las cargas negativas. Cuando un elemento está en estado fundamental, siempre su estado de oxidación será 0. Dicho de otra forma, cuando un elemento se encuentra
unido a él mismo únicamente, entonces decimos que está en estado fundamental o en estado elemental y tiene estado de oxidación cero. Miremos que esta es la forma en la que aparecen los elementos en la tabla periódica, es decir, cuando nosotros miramos, por ejemplo, hidrógeno, sodio, hierro, cobre, cloro, yodo, cualquiera de esos elementos, esas características que se describen esencialmente son las características en estado fundamental. ¿Listo? A menos, obviamente, que se indique otra cosa. Todo elemento, como se dijo, tiene esa carga cero. Entonces, aquí nosotros podemos escribirlo de esta manera. Entonces, el elemento se reemplaza por esta X y siempre le vamos a asignar el número 0 aquí en la parte superior derecha, indicando que es el estado de oxidación. Como ejemplos de un elemento en estado fundamental o una especie química en estado elemental, tenemos aquí el hierro, que es el que venimos tratando, el cobre, que es uno de los constituyentes, por ejemplo, de los cables que utilizamos para pasar electricidad. Otro ejemplo de un elemento en estado fundamental es el mercurio y tenemos otro que es el cloro. Notemos que estos elementos en estado fundamental pueden estar en estado sólido, como es el caso del hierro y del cobre, pero también pueden estar en estado líquido, como es el caso del mercurio, o pueden estar en estado gaseoso, como es el caso del cloro. Independientemente del estado en el que se encuentren, ellos siempre van a tener una carga igual a cero. ¿Listo? No se encuentran unidos a ningún otro elemento, por ende no tienen carga. Ahora vamos a mirar aquellas formas de hierro que no están en estado fundamental, es decir, que están unidos a otros elementos. En este ejemplo he traído dos formas de hierro, pero cuando se unen al oxígeno, es decir, entonces aquí ya no estamos hablando de un elemento, sino que estamos hablando de un compuesto. ¿Listo? Entonces tenemos una especie química que se llaman los óxidos, que las miraremos más adelante. Miremos entonces, aquí tendríamos un óxido de hierro, pero en este caso el hierro está trabajando con carga más 2. ¿Qué significa eso? Significa que de los 26 protones y 26 electrones que tiene ese átomo de hierro, este átomo de hierro ha regalado 2 de sus electrones y se los ha transferido al oxígeno. Por eso él se carga más 2. Miraremos eso con un poco más de detalle en unos momentos. Acá tenemos también un óxido de hierro, pero en esta ocasión ese hierro, en vez de regalar 2 electrones, ha regalado 3 electrones. Por eso él se carga como más 3. El hecho de que regale más o menos electrones va a cambiar de manera sustancial sus características y también su reactividad frente a otros elementos. Entonces, entre las características, comencemos por el color, pues también es posible que cambie el olor, la textura, la dureza. Bueno, muchísimas de las cosas pueden cambiar con ese regalo de electrones o ese ceder electrones. Entonces, aquí tenemos un sólido negro, acá tenemos otro sólido, pero en esta ocasión es de color rojo, por haber regalado 2 y 3 electrones respectivamente. ¿Cómo se escribe eso de regalar los electrones? Entonces, cuando hablamos de ceder electrones, entonces sabemos que ese hierro que cedió 2 electrones sigue con su mismo número de protones, pero ahora tiene 2 electrones menos de los que tenía anteriormente. Entonces, si hacemos la cuenta, serán 26 cargas positivas y 24 negativas. Entonces, al hacer la operación, nos queda 2 cargas positivas. Por eso, el estado de oxidación ya no es 0, como se decía que era en estado fundamental, sino que será más 2, indicando que ese hierro ha cedido 2 de sus electrones. Como los electrones no se pueden perder, sino que tienen que transferirse a otro átomo, ¿quién los recibió? Pues los acaba de recibir el oxígeno. Entonces, ¿qué hizo el oxígeno? Él tenía 6 protones y tenía 6 electrones, pero al recibir los 2 del hierro pasa a tener 8. Ahora tiene 6 cargas positivas y tiene 8 cargas negativas. Entonces, su carga neta será menos 2. Entonces, decimos que los estados de oxidación del hierro son más 2 y el estado de oxidación del oxígeno es
menos 2. Para el caso del hierro, que ha regalado 3 electrones, miremos qué ocurrió. Entonces sigue con sus 26 protones, pero ahora tiene 23 electrones. Haciendo la operación nos quedan 3 cargas positivas. ¿Cómo se escribe? Más 3. Acá el oxígeno ha hecho exactamente lo mismo que hizo en el compuesto anterior. Ahora tiene 6 protones y 8 electrones, carga menos 2. De estos números hablaremos un poquito más adelante para entender el por qué aquí son 2 átomos y acá 3. Tal como miramos entonces, ese óxido de hierro más 2 tiene una diferencia importante a la forma de hierro más 3, a pesar de que están unidos al mismo elemento. Bien, entonces eso sí justifica el por qué nosotros no sentimos esos pequeños trozos de hierro cuando consumimos estos productos. La respuesta es bastante simple, no se sienten porque el hierro que contienen estos complejos no es hierro en estado elemental, es hierro más 3 que está unido a cualquier otro compuesto, ¿sí? Puede ser en forma de óxido, puede ser en forma de nitrato, puede ser en forma de sulfato, de todas maneras que son compuestos solubles y que cuando están haciendo la preparación de este complejo en las fábricas, pues tendrán que incluir los diferentes tipos de compuestos químicos de sustancias en las cantidades que necesita el cuerpo, pero son formas diferentes al estado elemental. Una vez disueltos ahí, pues ahora sí se los deposita dentro de lo que uno se va a tomar, los consume y está incluyendo hierro en nuestro cuerpo, que es importante para que funcione de manera correcta. Hemos hablado de que ese hierro más 3 puede estar en diferentes formas, entonces he traído algunos ejemplos para que noten cómo este hierro más 3 se puede unir a otras especies químicas y cómo puede cambiar de manera sustancial los compuestos que forman. Miramos este ejemplo, el óxido de hierro, miramos que existe otro óxido de hierro que se llama óxido de hierro 2 de color negro, también existe el nitrato de hierro, entonces miren que cuando se une a otro grupo distinto, a otro anión distinto, las características cambian. Aquí tenemos un sólido de color blanco con una tendencia a ser un poco rosado. Acá tenemos un sólido de color verde o azul que se forma cuando el grupo sulfato se une al hierro. Acá tenemos otro que es de un color beige que se da cuando el hierro se une al carbonato, y aquí tenemos otro ejemplo que es cuando el hierro más 3 se une al anión cloruro. Entonces aquí notamos que dependiendo a quién se una este compuesto, o mejor este elemento con estado de oxidación más 3, va a cambiar significativamente sus características. De esa manera entonces podemos decir que el hierro lo podemos encontrar de 3 formas distintas. Está el hierro elemental o hierro 0 que no tiene cargas, y está el hierro más 2 que tiene esa carga, 2 positivos debido a que tiene la capacidad de ceder 2 electrones, y tenemos esta de hierro más 3 que ha cedido 3 electrones. A estos compuestos que tienen carga positiva, a estos elementos, mejor, que tienen carga positiva, se les conoce con el nombre de cationes. Recuerden, los cationes se forman por regalar electrones y se cargan positivos. Cuando vamos a formar un compuesto, para que este nos quede bien escrito, siempre debe haber un catión, es decir, quien regale los electrones, y debe haber un anión, que es quien recibe los electrones. Entonces, el catión, como regala los electrones, se carga positivo. El anión, como recibe los electrones, se carga negativo. La pregunta es, ¿cómo saber si el compuesto que se está formando aquí está correcto en la forma en cómo se ha escrito? Para ello, tenemos que recordar que los electrones no se pierden, ellos no se pueden ir para cualquier lado. Entonces, un electrón que salga de un elemento tiene que llegar necesariamente a otro, y va a estar en ese elemento mientras el compuesto exista. En el momento en que estos dos se separen, cada quien tendrá que recoger sus electrones, y de esa forma ya se rompe ese enlace que ha habido entre esos dos átomos. Para ello, para nosotros poder comprobar si esto está bien escrito, hay una regla que dice que cuando se sumen las cargas positivas con las negativas,
tiene que ser igual a 0. ¿Por qué es esto? Porque así podemos decir que los dos electrones que abandonaron el hierro están acá en el oxígeno. Entonces, 2 que se fueron y 2 que se llegaron, entonces más 2 y menos 2 es igual a 0. Entonces, esta es la forma en que tenemos, de la que disponemos para poder saber si la fórmula que escribimos es correcta o no. En este caso, miramos que hay un átomo de hierro, entonces 1 por más 2 da más 2. Y aquí también hay un 1, entonces 1 por menos 2 igual a menos 2. Entonces 2 positivos, 2 negativos es igual a 0. Significa que este compuesto, así como está escrito, está correcto, siendo el hierro más 2 el catión por tener la carga positiva y siendo el oxígeno menos 2 el anión por tener la carga negativa. Miremos otro ejemplo. Hace un rato aparecía este óxido, pero no se explicaba el por qué se pusieron estos números. Entonces, ahora que sabemos que esta cuenta tiene que ser igual a 0, podemos justificar el por qué. El hierro tiene carga más 3. El oxígeno tiene carga menos 2. Si hacemos la operación por ellos, miramos que eso no es igual a 0. Como no es igual a 0, entonces tenemos que buscar unos números que nos permitan llevar a eso 0. Entonces los números son el 2 y el 3. ¿Cómo es esto? Miremos, 2 por más 3 igual a más 6. Y 3 por menos 2 igual a menos 6. Más 6 y menos 6 es igual a 0. Entonces decimos que este compuesto ahora está correcto. Miremos otro ejemplo. Miremos ahora el caso del catión magnesio y del anión oxígeno. Entonces miramos que el magnesio tiene carga más 2, el oxígeno tiene carga menos 2. Cuando se hace la operación entre ellos, más 2 y menos 2 es igual a 0. Entonces decimos que este compuesto está escrito de forma correcta porque ya logramos que sea igual a 0. Ahora queremos hacernos el siguiente cuestionamiento. Yo hasta ahora he dicho que el hierro es más 2, he dicho que el oxígeno es menos 2, pero todavía no he dicho por qué. ¿Por qué es que a algunos compuestos se les carga como más 2? ¿Por qué algunos de ellos tienden a regalar electrones y por qué otros tienden a recibirlos? Por allá, en un tiempo pasado, habíamos conversado en un video que para que los elementos adquieran una configuración estable, ellos siempre van a querer alcanzar la configuración electrónica de un gas noble. ¿Eso cómo se lograba? Se lograba cuando los átomos ganaban o perdían electrones de modo tal que ellos quedaran con su último nivel de energía totalmente lleno. Por ejemplo, que su configuración electrónica quedara, por ejemplo, como 2p6, que es el caso del gas noble llamado neón. Entonces, cuando terminan en p6, allí decimos que tienen configuración de gas noble. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros queremos abreviar esa historia, tenemos que decir que los electrones tienen que alcanzar esa configuración de gas noble regalando o recibiendo electrones. ¿Cómo podemos ver eso? Podemos verlo utilizando la tabla periódica, cuál es la ubicación del elemento con el que estamos trabajando. Para eso tomemos como ejemplo al magnesio que ha cedido 2 electrones y al oxígeno que los ha recibido. Entonces los carga más 2 y menos 2. Pero para poder entenderlo tengamos en cuenta la ubicación del magnesio y miremos por qué es que él se carga como más 2. Cuando vamos a la tabla periódica encontramos que el magnesio se encuentra en el grupo 2A de la tabla periódica. Cuando él se encuentra en el grupo 2A, podemos decir que él, para poder adquirir esa configuración de gas noble, tendría que regalar un electrón y se convertiría como el sodio. Pero si él regala su segundo electrón, entonces tendría 10 electrones y adquiriría la configuración electrónica de neón. Por eso es que al magnesio se le carga como más 2, porque él al ceder 2 electrones pasaría de 12 electrones a 10, siendo esta la configuración electrónica de los átomos de neón. La pregunta es ¿por qué el magnesio mejor no consigue 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones y se cargaría de igual forma que el argón?
porque le es mucho más fácil regalar los 2 electrones que entrar a recibir 6. Por eso ese magnesio que está en el grupo 2A se carga como +2 porque al regalar esos 2 electrones adquiere configuración electrónica de neón. ¿Qué pasa con el oxígeno? En el caso del oxígeno, miremos que este oxígeno al recibir los 2 electrones que le está dando el magnesio, entonces él pasaría de 8 a tener 9 a tener 10. Con ello, él ha pasado de configuración electrónica de oxígeno 8 a configuración electrónica de neón 10. Esa es la forma entonces que ese oxígeno puede alcanzar esa configuración de gas noble. Valga de una vez la oportunidad para decir que el oxígeno, su estado de oxidación preferido, el que casi siempre usa es -2. En muy pocas ocasiones lo veremos trabajar con carga -1, pero será un tema que lo vamos a tocar más adelante. Vamos a mirar aquí que esta molécula, estos 2 elementos, juegan a un juego de necesidades. ¿Qué necesita el magnesio? El magnesio necesita regalar 2 electrones para quedar como neón. ¿El oxígeno qué necesita? Recibir 1 y 2 electrones para quedar como gas noble. Entonces, aquí el magnesio satisface sus necesidades cuando regala los 2 electrones y el oxígeno satisface sus necesidades porque los está recibiendo. Entonces, aquí salen ganando ambos. Por eso es que se forman estos compuestos. La pregunta es, bueno, y entonces uno para saber cuáles son los elementos que tienden a cargarse positivos, a regalar electrones, y los que tienden a cargarse negativos, ¿cómo saberlo? Para eso tengo esta imagen. Entonces quiero que vean que todo este sector de acá, corresponde a los elementos que tienden más a ceder o a perder los electrones. Entonces estos que estoy señalando tienden a formar cationes, a cargarse positivos. Por otro lado, tenemos a este grupito de aquí, que ellos les queda fácil también recibir los electrones y adquirir configuración electrónica de gas noble. Entonces, estos que están en este sector de aquí, no es raro que se carguen negativos. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta. Todo el sector de la izquierda de la tabla periódica tiende a cargarse positivo, a formar cationes. El sector de la derecha, especialmente la derecha en la parte superior, tienden a formar las cargas negativas. Todos buscando adquirir configuración de gas noble. Entonces, tal como se dijo anteriormente, estos forman los cationes, estos forman los aniones. Bien, hemos hecho el ejemplo para el magnesio, pero yo quiero que revisemos un ejemplo por grupos. Resulta que todos estos elementos que están en este grupo, todos tienden a hacer exactamente lo mismo. ¿Cómo es esto? Miremos el caso del litio. Si el litio, que tiene 3 electrones, regala 1, se vuelve helio, alcanza configuración de gas noble. Si el sodio, que tiene 11, regala 1, pasa a 10, se vuelve neón. El potasio pasaría a argón, el rubidio pasaría a criptón, el cesio pasaría a xenón y el francio pasaría a radón. Entonces notemos que a todos los del grupo 1A de la tabla periódica les conviene regalar un electrón. Por eso es que todos estos elementos se van a cargar como +1 y es algo que tenemos que meternos en la cabeza. Los elementos del grupo 1A de la tabla periódica les conviene regalar un electrón, por ende se cargan +1. Vamos al grupo en particular. Tenemos que ese hidrógeno, ese litio, ese potasio, ese rubidio, ese cesio y ese francio, todos van a formar compuestos en los que ellos van a participar con un estado de oxidación +1. Revisemos ahora lo que ocurre con el grupo número 2. Habíamos puesto como ejemplo el magnesio, pero miremos que todos, absolutamente todos, hacen lo mismo. Si cogemos, por ejemplo, al berilio, entonces miramos que el berilio tiene 4, al regalar 1, 2 electrones pasa a ser helio. El magnesio, 1, 2 electrones pasa a ser neón. El calcio, 1 y 2 electrones y pasa a ser argón. Entonces notemos que todos los elementos del grupo 2 de la tabla periódica hacen exactamente lo mismo. Por ello, todos estos elementos del grupo 2A de la tabla periódica se van a cargar
como más 2. Esa es una tendencia que va a seguir funcionando. Miramos. ¿Cuáles son los elementos entonces del grupo 2A? Entonces encontramos al berilio, al magnesio, al calcio, al estroncio, al bario y al radio cargados como más 2. Tanto el grupo 1 solamente tiene ese estado de oxidación más 1 y el grupo 2 tiene solamente ese estado de oxidación más 2. Miraremos que para los siguientes grupos eso no va a ser igual. Ahora vamos a revisar el grupo 3A de la tabla periódica, que es este grupo que empieza aquí con el átomo de boro. Estos átomos, si nosotros les hacemos el mismo análisis, encontramos que ellos al regalar 1, 2 y 3 electrones pasan a configuración de gas noble. Por ende, estos elementos del grupo 3A de la tabla periódica se van a cargar como más 3. Todos van a tener esa condición, pero hay algo curioso, resulta que al igual que como se cargan más 3, algunos también logran cargarse como más 1, que si bien no alcanzan a obtener la configuración electrónica de gas noble, sí tienen cierta estabilidad y esa estabilidad les permite existir, aunque no con la estabilidad que tiene el estado de oxidación más 3. Entonces, todos los elementos del grupo 3 de la tabla periódica se cargarán como su grupo, es decir, como más 3 y como el impar anterior. O sea, se cargan como más 3 y como más 1. Es importante que se tenga en cuenta. Entonces, podemos encontrar boro más 1 y boro más 3. Podemos encontrar aluminio más 1, aluminio más 3. Podemos encontrar galio más 1, galio más 3. Indio más 1, indio más 3, talio más 1 y talio más 3. Ahora, valga la aclaración, este doble estado no ocurre para todos los elementos. Entonces, en la tabla periódica encontraremos quién sí lo tiene y quién no lo tiene. Pero, con el ánimo de hacer este curso más simple, yo voy a hacer una gran generalización. Entonces, diré que todos tienen más 3 y todos tienen más 1. Va a ser bastante útil ahora que revisemos los otros grupos. Entonces, no se olviden, si es del grupo 3, tendrá su grupo y el impar anterior, más 3 y más 1. Vamos al grupo número 4. En el grupo 4 pasa exactamente lo mismo. El carbono ya está en una posición que es bastante particular. El carbono está ubicado en la mitad de la tabla periódica. Por ende, ese carbono va a adquirir una configuración electrónica de gas noble cuando él se cargue como más 4, es decir, regalando 4 electrones, pero también tendrá una estabilidad intermedia cuando se cargue como más 2. Le sirve cargarse como más 4 para quedar estable, pero también le sirve parcialmente cargarse como más 2. Entonces, los elementos del grupo 4 de la tabla periódica se cargarán como más 2 más 4. Valga nuevamente la aclaración, es una aproximación, ¿sí?, de lo que ocurre con los estados de oxidación de los elementos de la tabla periódica, pero lo manejaremos así para poder facilitar el trabajo. Dije hace un momento que el carbono está ubicado en la parte intermedia de la tabla periódica, entonces mire lo que hace el carbono también. Así como el carbono se puede cargar más 4, también podría cargarse menos 4. ¿Pero por qué hace eso? ¿Por qué lo hace? Para que él se cargue menos 4, él puede recibir 1, 2, 3 y 4 y ya llegó a neón. Pero también se podía cargar más 4. ¿Cómo es esto? Entonces regala 1, 2, 3 y 4 y ya está cargado como helio. Es decir, a este carbono le sirve tanto recibir 4 electrones como regalarlos. Entonces tiene esa particularidad de cargarse como más 4, de cargarse como más 2 y también cargarse como menos 4. Ese comportamiento lo tienen, de cargarse como menos 4, lo tiene el carbono y el silicio, ¿sí? Continuamos ahora con el grupo 5. El grupo 5 va sobre la misma lógica. Si estamos en el grupo 5, si regala sus 5 electrones, entonces se carga como gas noble anterior. Si se carga como más 3, queda como intermedio, pero también si se carga como más 1, también puede existir. Entonces, estas son las cargas
que les dan una estabilidad parcial, mientras que esta le da una estabilidad mucho más alta. Resulta que al nitrógeno le pasa casi que lo mismo que lo que ocurría con el carbono. Si él regala 5 electrones queda con gas noble, pero si recibe 3 también queda como un gas noble. Entonces el nitrógeno y el fósforo tienen la particularidad de que ellos, además de cargarse como más 1, más 3 y más 5, también se pueden cargar como menos 3. ¿Listo? Tenemos como estados de oxidación para el arsénico, el antimonio y el bismuto, estados de oxidación más 5, más 3 y más 1. Entonces, como regla general, diremos el grupo al que pertenece, grupo 5, y los impares anteriores, más 3 y más 5. Entonces, esa es la regla que hay que aprenderse, no solamente para este, hay que aprendérselas para todos. Es su número y los impares anteriores, si es impar, o será su número y los pares anteriores, si es par. Entonces, eso lo vamos a evidenciar. Entonces, miremos el caso del nitrógeno y el fósforo, del cual hablaba. Ese nitrógeno, si regala 1, 2, 3, 4, 5, queda como helio, pero si recibe 1, 2, 3, queda como neón. Entonces, también sale ganando. La misma lógica aplica para el caso del fósforo. El grupo 6 de la tabla periódica, la misma regla. Su grupo y los estados de oxidación anterior, más 4 y más 2. El oxígeno, les había dicho yo hace un rato que el estado de oxidación del oxígeno es casi siempre menos 2. Realmente los coloqué aquí estos como por la generalización que estoy diciendo de la regla, pero estos no regularmente, o mejor, realmente no se dan en la naturaleza. Casi siempre el oxígeno como menos 2. El azufre sí puede hacer eso. El azufre puede trabajar como menos 2, puede trabajar como más 6 para volverse el gas noble anterior, o puede cargarse con sus valores intermedios como más 4 y más 2. Con esa misma lógica está el selenio, el telurio y el polonio. Entonces, un elemento del grupo 6 se carga su grupo y los pares anteriores. ¿Listo? Esa es la lógica, la misma que aplicaremos para el grupo 7 de la tabla periódica. Estos elementos pueden cargarse como su grupo, más 7, más 5, perdón, como su grupo más 7, pero también intermedio alcanzarán más 5, más 3 y más 1. Su grupo y los impares anteriores. A todos ellos les queda muy fácil regalar un electrón y con eso ya quedarían como gases nobles debido a que son los vecinos inmediatos de esos gases nobles. Entonces aquí tenemos el ejemplo del flúor, que al regalar ese electrón se vuelve neón, y el cloro, que al regalar ese electrón se vuelve argón. Aquí está otro ejemplo en el cual nos muestran algunos ejemplos que podemos observar de esos halógenos. Entonces miremos que el cloro recibe un electrón y se vuelve argón, entonces por eso lo tenemos aquí como menos 1. En el caso de acá tenemos al sodio, que al regalar ese electrón se carga como neón. Entonces el sodio gana al regalar el electrón, el cloro gana al recibirlo. Entonces ambos van a quedar con configuración electrónica de gas noble y eso les da estabilidad, haciendo que este compuesto exista. De hecho, es uno de los compuestos más abundantes en nuestro planeta, debido a que es el que le da la salinidad al mar. ¿Listo? Bueno, y además existe en minas que pueden estar también en forma de roca. Entonces, esa es la forma en cómo se conforman las moléculas. ¿Listo? Apoyándose en ¿qué? En los estados de oxidación. Otro ejemplo, miramos el potasio, que al regalar un electrón se vuelve argón, y el oxígeno, que al recibir 2 electrones se vuelve neón. Pero aquí hay algo para revisar. Resulta que aquí aparece un número 2. ¿Por qué? Porque es que resulta que si no ponemos este número 2, esta cuenta no es igual a 0. Miremos, el potasio es más 1, el oxígeno es menos 2, y si hiciéramos la cuenta inmediatamente sería un positivo y dos negativos, esto sería igual a menos 1, y no puede dar así. Para poder lograr eso, necesitamos entonces multiplicar esta carga positiva por 2, porque 2 por más 1 es igual a más 2. Y 1 por menos 2 es igual a menos 2, entonces esto es igual a 0. Esa es la forma como se hace ese proceso. Miremos otros ejemplos. Aquí tenemos el aluminio, pero trabajando con los dos estados de oxidación. Miremos los compuestos que forman con este cloro menos 1. Entonces, este aluminio regala un electrón al cloro, más 1 y menos 1 igual a 0. Entonces, aquí tenemos
esta primera molécula. Ahora, revisemos si estos números sí son posibles. Entonces sabemos que el aluminio es del grupo 3, sus posibles cargas son más 3 y más 1, entonces estamos utilizando esta de aquí. El cloro es del grupo 7, se puede cargar más 1, más 3, más 5, más 7 y menos 1, entonces es el que está usando acá y esta molécula ahora está bien escrita. Pero miremos el otro compuesto que puede generar ese aluminio. En este caso, él tiene carga más 3, por ende, para que esto sea igual a 0 tendríamos que multiplicar por 3 aquí, para que 3 por menos 1, menos 3 y más 3 es igual a 0. Entonces ahí estamos observando cómo se escriben las moléculas de manera correcta, haciendo uso de los estados de oxidación y haciendo que las cargas positivas y negativas sean iguales a 0. Ahora vamos a revisar algo que es un poquito más complejo en la medida en que vamos a conformar un anión, pero no es un anión de un solo átomo, es un anión compuesto. Aquí vamos a observar que esta especie química llamada hidroxilo, este hidroxilo está conformado por un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno. Pero cuando a él lo conforman, su carga general, que es la que está acá afuera, es menos 1. Miremos de dónde sale. Sabemos que el oxígeno casi siempre trabaja como menos 2 y el hidrógeno, como es del grupo 1, pues puede cargarse más 1. Entonces hagamos la cuenta. Se tienen dos negativos y un positivo. Entonces la carga neta de esta asociación es menos 1. Ese menos 1 se va a igualar al más 1 que trae el litio. Acuérdese que el litio es del grupo 1 de la tabla periódica y por ende, con regalar un electrón, alcanza su configuración de gas noble. Entonces, uno positivo del litio y uno positivo de este anión llamado hidróxido es igual a 0. Entonces, el compuesto está bien escrito ahora, es LiOH, ¿sí? Su nombre es hidróxido de litio. Aprenderemos más adelante cómo es que se llega a esos nombres. Hidróxido de litio 1, más concretamente. Otro ejemplo con un anión compuesto. En este caso, el nitrógeno está trabajando como más 5, ¿sí? Sabemos que es uno de los que puede utilizar porque él es del grupo 5 de la tabla periódica. En este caso, bueno, aquí nitrógeno 1, 3 y 5, este 7 no. Entonces, está como más 5 y el oxígeno como menos 2. Pero ¿qué pasa? Resulta que aquí le han puesto un 3. ¿Por qué? Porque es que resulta que para que esto pueda ser igual a menos 1, tiene que multiplicarse 3 por menos 2 igual a menos 6. Y menos 6 y 5 positivos queda un negativo, o sea, menos 1. Entonces, todo este anión va a tener una carga neta de menos 1. Se llama el anión nitrato. Ahora, tenemos una carga menos 1, pero acá tenemos dos cargas positivas. Entonces, ¿a qué me obliga eso? A que todo este anión tenga que estar multiplicado por 2. Porque 2 por menos 1 es igual a menos 2 y 1 por más 2 es igual a más 2. Más 2 y menos 2 es igual a 0. Entonces ahí tenemos un ejemplo de otro anión compuesto, esta vez el anión nitrato. Otro ejemplo, en esta ocasión tenemos al anión sulfato. El azufre del grupo 6 se puede cargar más 6, el oxígeno siempre con menos 2, 4 por menos 2 menos 8 y 6 positivos, carga neta menos 2. De ahí sale. Tenemos esta carga de menos 2, tenemos que igualarla. Ahora del otro lado tenemos al rubidio del grupo 1 de la tabla periódica, su carga más 1. Entonces 2 por más 1 más 2 y 1 por menos 2 y más 2 y menos 2 igual a 0. Entonces aquí tenemos otro ejemplo, pero en este caso con el rubidio. Sigamos con otro ejemplo. En esta ocasión vamos a trabajar con el estroncio. Miren que el estroncio, al ser del grupo 2 de la tabla periódica, aquí y en la diapositiva anterior no se hizo el cambio, ¿sí? Pero entonces el estroncio, que es del grupo 2 de la tabla periódica, entonces se carga como más 2, el grupo sulfato se carga como menos 2, entonces será igual a 0. Entonces aquí tendremos la molécula escrita correctamente. Bien, de esa manera podemos entonces plantear un ejercicio de práctica. Entonces, al igual que como hemos hecho en otros videos, yo voy a dejarles el ejercicio y les pido que paren el video mientras lo intentan hacer, miran si es posible y a continuación les doy la respuesta. Entonces, ¿qué dice el ejercicio? Escriba un compuesto que se forma
por la unión de bario más 2, es decir, ese es el catión, ¿sí? Y bromo menos 1. Entonces, lo que hay que ver es si entre ellos pueden hacer que eso sea igual a 0 o tendrán que cambiar el número de átomos al cual se llega. Entonces, este es el momento para que pare el video e intente realizar el ejercicio. Listo, entonces vamos a mirar cuál era la respuesta para dicho ejercicio. Entonces, en este caso miramos que el bario cede 2 electrones y el bario cede 2 electrones. Bueno, aquí lo propuse con estroncio y lo he hecho con bario. Es igual porque son dos elementos del mismo grupo, ¿sí? Entonces, el bario es del grupo más 2, el bromo es del grupo 7 y se puede cargar como menos 1, entonces queda bario más 2, 2 positivas, el bromo tendría que ser multiplicado por 2 porque de esa manera entonces sería 2 por menos 1, menos 2 y esto es igual a 0, ¿listo? Entonces el ejercicio lo propuse con estroncio, pero daría exactamente lo mismo, SR2, ¿sí? Y este, que lo hice con bario, pues miramos que esta es la respuesta. Otro ejercicio. En este caso se quiere un compuesto que tenga magnesio como catión y un anión compuesto que está constituido por cloro más 5 y oxígeno menos 2. Entonces es un nuevo reto para poder realizarlo aquí, a ver si se puede llegar a la respuesta correcta. Quiero darle una pista. Aquí este anión compuesto que se forma tiene carga menos 1. ¿Listo? Entonces ahí hay que llegar. Veamos la respuesta. Entonces tenemos que el magnesio más 2 se une a este grupo que se llama el grupo clorato. En ese caso el cloro está como más 5, como dice aquí, y el oxígeno como menos 2, como dice acá. Entonces esta carga, tal como les indiqué, da menos 1. ¿De dónde sale? 3 por menos 2, menos 6. Y 5 positivos, carga menos 1. Como este tiene 2 positivas y este tiene un negativo, entonces tendremos que multiplicar 2 por menos 1, menos 2, y 1 por más 2, más 2. Más 2 y menos 2 es igual a 0. Entonces, esta es la molécula que teníamos que formar cuando hablábamos de este tipo de compuestos. Bien, de esa manera y con esos ejercicios hemos dado por terminado lo que corresponde a el tema denominado estados de oxidación. En nuestra próxima entrega trabajaremos este tema, los compuestos inorgánicos, las familias de los compuestos inorgánicos, e iniciaremos con lo que corresponde a los óxidos. Ahí miraremos cómo se conforma un óxido, qué reacciones deben darse para que se forme un óxido y cómo se nombran los óxidos, ¿sí? Esos serán los temas que nos acompañarán en nuestro siguiente video. Una vez, mil gracias por su compañía y por utilizar este canal y estas temáticas para el aprendizaje de lo que es la química. Un feliz día para cada uno de ustedes.